En esta píldora conoceremos los vinos de Jerez, un acompañante del whisky que aporta un valor incalculable en las maduraciones de algunas de nuestras expresiones favoritas. Vamos a resumir brevemente los estilos de vinos de Jerez que existen y las diferencias fundamentales entre ellos, tanto en tipos de uvas, métodos de elaboración y procesos de crianza. Los aportes de los vinos de Jerez en el whisky vienen dados por las barricas envinadas con estos maravillosos elixires jerezanos. La crianza en barricas de Jerez o sherry cask es muy utilizada para el añejamiento del whisky, y es por eso que solemos encontrar multitud de referencias y puntos comunes entre unos y otros. Están muy presentes en notas de sabor y aromas, en la entrega de color al destilado, incluso en la definición de las tonalidades de color a la hora de describir la fase visual al catar un whisky. Por eso, es muy interesante conocer bien los vinos de Jerez para entender cómo marcan a los whiskies que utilizan sus barricas para su envejecimiento. Además, los vinos de Jerez son unos vinos únicos dentro de la enología y cada vez más utilizados en la gastronomía, así como en la coctelería. Y es todo un mundo al que te recomiendo que te adentres. Antes de comenzar, me gustaría daros las gracias personalmente a todos los que seguís el canal de Whisky Pills, a los que dais like a los vídeos y los compartís con vuestros amigos, y a todos los que os habéis suscrito y me seguís en redes sociales como Instagram y Facebook. Se agradece mucho el apoyo y da mucha energía para seguir adelante con el proyecto. Decidme en los comentarios cualquier sugerencia para próximas píldoras de whisky, o si queréis que tratemos algún tema concreto. Si aún no estás suscrito y te gusta el contenido sobre whisky en español, te pido por favor que lo hagas. Nos ayuda mucho con la difusión del canal y además es totalmente gratis. Los tipos de vinos de Jerez se clasifican en 3 grandes grupos o familias: los vinos generosos, los dulces naturales y los generosos de licor. Cualquiera de ellos muestra el largo maestrazgo de estos vinos, la exquisitez, la tradición y el arte con los que están elaborados. Por ello son reconocidos y muy valorados en cualquier parte del mundo. Estas familias se diferencian en varios factores, como son el proceso de elaboración, el tipo de uva, su fermentación, el encabezamiento o fortificación que tienen, y el proceso y tipo de crianza con la que se maduran. Cada familia incluye a su vez más de un tipo de vino diferente. Los vinos generosos de Jerez son elaborados únicamente con la variedad de uva palomino y se caracterizan por realizar una fermentación completa. Esto hace que sean muy secos, con casi nula cantidad de azúcar. Tras la fermentación, los vinos son clasificados según su perfil organoléptico, su potencial y su finura, y son fortificados con alcohol vínico de la mayor pureza. Los vinos de mayor refinamiento aromático son encabezados hasta 15 grados de alcohol y asignados a la crianza biológica. Esto permite actuar a las levaduras autóctonas que componen el velo de flor, evitando así que el vino entre en contacto con el aire. Con este tipo de crianza obtenemos la manzanilla, el fino, el amontillado y el palo cortado. Por otro lado, los vinos con menor finura aromática se encabezan con una graduación alcohólica mínima de 17 grados, truncando el desarrollo de las levaduras de velo de flor y pasando directamente a la crianza oxidativa. Así, se consigue el oloroso. La manzanilla es un vino de color amarillo pajizo pálido con penetrante aroma, gran ligereza en boca, seco y con escasa acidez. Estas características hacen de la manzanilla el acompañante ideal para todo tipo de aperitivos y tapas. Su graduación alcohólica oscila entre los 15 y 17 grados. La variedad de uva utilizada para elaborar manzanillas es la palomino, al igual que la de los otros vinos generosos de Jerez, y su crianza es completamente bajo velo de flor, el cual resiste durante todo el año. El vino fino de Jerez es un vino generoso con un contenido alcohólico comprendido entre 15 y 16 grados y elaborado con la variedad de uva palomino. Estos vinos evolucionan por crianza biológica, con un tiempo medio entre 3 y 5 años, y suelen estar situados en las zonas más frías y húmedas de la bodega. Son vinos ligeros y aromáticos que van de un brillante color amarillo pajizo a un color oro pálido. Tienen aromas punzantes con ligeros toques herbáceos y almendrados. En el posgusto, vuelven los aromas almendrados, dejando una agradable sensación de frescor. El vino fino debe servirse muy frío, a una temperatura entre 7 y 9 grados, para que exprese mejor sus características biológicas. El fino marida muy bien con todo tipo de tapas en el momento del aperitivo: aceitunas, frutos secos, jamón ibérico y otros embutidos. También acompaña a mariscos y pescados, destacando aquellos con un marcado sabor salino, como las anchoas y los pescados crudos. Es importante resaltar en este punto que manzanilla y fino se refieren al mismo tipo de vino, lo único que los diferencia es el lugar en el que se elaboran. Nos referimos como fino a los vinos elaborados en Jerez
y como manzanilla a los elaborados en Sanlúcar de Barrameda. Esta región aporta características únicas al vino, ya que al realizar la crianza tan cerca del mar, cuenta con unas condiciones microclimáticas especiales. Lo más destacable de las manzanillas de Sanlúcar es que poseen una raíz más salina, además de una finura y una elegancia extremas. Generalmente, los vinos finos y las manzanillas se obtienen de los primeros mostos, o mostos de primera yema, que se extraen por la molturación de las uvas sin presión, o mediante presiones muy suaves. Este mosto es muy limpio, pálido, ligero y muy cargado de aromas sutiles y varietales. Los vinos amontillados están sometidos a una crianza mixta, basada en un periodo inaugural de crianza biológica bajo velo de flor, y sometiéndose posteriormente a una fase de crianza oxidativa. Inicialmente, se producen como un vino fino mediante crianza biológica durante 3 años, y al finalizar este periodo, son sometidos a un segundo encabezamiento, eliminando el velo de flor y recibiendo una crianza oxidativa con presencia de oxígeno y calor. Por sus características enológicas, es un vino de gran riqueza y complejidad, ya que combina ambas crianzas, la biológica del vino fino y la oxidativa del oloroso. La denominación de amontillado proviene de la región vitivinícola de Montilla-Moriles, en la provincia española de Córdoba, ya que fue allí donde se inventó, allá por el siglo XVIII. Debido a su fase de crianza oxidativa, el amontillado adquiere preciosas tonalidades topacio hacia un deslumbrante ámbar. Su graduación puede fluctuar entre los 16 y 22 grados. Se trata de un vino suave, con un aroma delicado y avellanado, con toques herbáceos. Tiene una acidez equilibrada y su desarrollo en boca resulta complejo y sugerente, con sabores amaderados sutiles y de frutos secos, destacando un sabor final seco y un postgusto prolongado, en el que retornan las notas de frutos secos y madera envinada. El amontillado debe servirse a una temperatura entre 10 y 14 grados. El vino amontillado hace un buen maridaje para acompañar sopas y consomés, carnes blancas, pescado azul, setas y quesos semicurados. Algunos expertos aconsejan combinar este vino generoso con verduras asadas, como espárragos y alcachofas, llegando a obtener maridajes excelentes donde otros vinos fracasan. Los palo cortados son vinos generosos de Jerez, que proceden de la elaboración de un vino fino a los cuales se les corta de manera natural, espontánea y relativamente pronto la crianza biológica, y se continúan con una crianza oxidativa. Estas dos etapas madurativas fusionan la sutileza aromática del amontillado y la profundidad en el paladar del oloroso, junto con notas cítricas y lácticas. Suelen tener una graduación alcohólica comprendida entre 16 y 22 grados. Sus colores van desde el castaño hasta el caoba brillante. Analizando sus cualidades y aportes sensoriales podemos posicionarlo entre el amontillado y el oloroso, conteniendo la delicadeza aromática del primero y la corpulencia en el paladar del segundo. La denominación de origen del marco de Jerez lo define así, según sus características organolépticas, y para mayor resumen podemos describirlo como un oloroso con gran finura. Su origen provoca ciertas divergencias al explicar cómo surge el palo cortado en cada bodega, aunque gracias a los avances técnicos enológicos ya no es un misterio ni una aparición azarosa. En boca resulta voluminoso y redondo, presentando notas aromáticas con una variedad que recuerdan a la avellana o a la naranja amarga. En el retrogusto tiene una expresividad suave y delicada, y un final placentero y duradero. El palo cortado debe servirse a una temperatura entre 12 y 14 grados. Este tipo de vinos generosos pueden acompañarse de frutos secos, quesos curados, consomés, guisos de verduras o de carnes gelatinosas. Los mostos de los cuales se obtienen tanto el amontillado como el palo cortado provienen de las prensadas intermedias y tienen mayor intensidad de sabores de los ollejos. Siguen siendo mostos muy elegantes cargados de sutiles aromas y una capacidad de evolución muy importante. El vino oloroso de Jerez es un vino generoso al que, tras una fermentación completa, se le añade alcohol hasta alcanzar los 17 grados, por lo que se impide la formación del velo de flor, y son criados exclusivamente bajo crianza oxidativa o crianza físico-química. Durante esta crianza, se puede observar la evolución del color y los aromas por la acción del oxígeno sobre el vino. Los vinos olorosos son elaborados a partir de la uva palomino. Hablamos de vinos muy aromáticos y con mucho cuerpo. En boca, los olorosos son sabrosos y muy estructurados, siendo a la vez suaves en el paladar por su contenido en glicerina. Cuentan con pronunciados aromas a frutos secos de cáscara como la nuez, con notas tostadas, vegetales y balsámicas que recuerdan a la madera noble de ebanistería, el tabaco rubio y la hojarasca seca. Es poseedor de matices dorados oscuros entre ámbar y caoba,
con enérgica fragancia y copioso cuerpo. Su graduación varía de los 18 a los 20 grados, pudiendo llegar hasta los 25 en algunos vinos viejos con más de 2 o 3 décadas de envejecimiento. El vino oloroso debe servirse a una temperatura entre 12 y 14 grados. Es apropiado para maridar con carnes rojas o de caza, guisos de carne o estofados, carnes gelatinosas como el rabo de toro o la carrillada, y en concreto, hace un excepcional maridaje con setas y quesos muy curados. Estos mostos se obtienen de las prensadas del tercer nivel de fuerza, las más intensas, con lo que extraen toda la potencia de las pieles de las uvas. La fermentación de los mostos para elaborar finos y olorosos es total, y da origen a los vinos base, unos vinos blancos totalmente secos, es decir, con cantidades de azúcar residual prácticamente insignificantes. Otra familia de vinos de Jerez son los vinos dulces naturales. Son vinos normalmente monovarietales, y por definición, se identifican con el nombre de la variedad de uva de la que están hechos. De esta forma, encontramos 3 tipos de vinos dulces naturales en Jerez: el Pedro Ximénez, el Moscatel y los que están hechos con uva palomino, que se denominan sencillamente dulces de Jerez. Los vinos dulces naturales son obtenidos a partir de mostos procedentes de uvas muy maduras o asoleadas. Estos mostos, con una gran riqueza en azúcares como consecuencia del proceso de pasificación, son fermentados solo parcialmente, con el objeto de conservar la mayor parte del dulzor original. Para ello se les adiciona alcohol vínico una vez que comienzan a fermentar. Los vinos así obtenidos envejecen posteriormente mediante crianza oxidativa, es decir, en contacto directo con el oxígeno del aire, lo que provoca que adquieran un intenso color caoba y un aspecto denso. El vino Moscatel es de una coloración castaña hacia un intenso caoba y ostenta una amplia lágrima. Es una armonía de los aromas varietales de la uva Moscatel, con recuerdos florales de jazmín, azahar y madreselva. Resaltan emboques cítricos junto con notas dulces. Cuenta con una graduación alcohólica entre los 14 y los 15 grados y medio. El Pedro Ximénez es un vino de precioso color ébano que, con el paso del tiempo, va adquiriendo tonalidades más tostadas. Es de lágrima dilatada y de densa percepción visual, considerablemente prodigioso en aromas dulces y de frutos secos, frutas confitadas y miel. Resalta su plácido dulzor aterciopelado, con sabores de higos, pasas y dátiles, con un gran volumen en boca y con un largo final. Adquiere una elevada graduación que oscila entre los 15 y 22 grados. La tercera familia de vinos de Jerez es la de los vinos generosos de licor. Los vinos de este grupo se realizan mediante mezclas, cabeceos o ensamblajes de las 2 familias de vinos anteriores, los generosos secos y los dulces naturales. De esta manera obtenemos 3 tipos de vinos generosos de licor: los Pale Cream, que pueden ser secos o dulces, los Medium y los Cream. El vino dulce más utilizado para las mezclas suele ser el Pedro Ximénez, aunque también hay en menor medida mezclas con moscatel y dulces de uva palomino. Si estos vinos dulces se mezclan con un fino, se obtiene el Pale Cream. Si se mezclan con un amontillado o con un palo cortado, se obtiene el Medium, y si se mezclan con un oloroso, se obtiene el Cream. Hay distintas variaciones de estas mezclas, dependiendo de la potencia de cada uno de los vinos utilizados. Las mezclas de los generosos de licor también se pueden hacer con mosto concentrado rectificado. Este es un ingrediente moderno que consiste simplemente en zumo de uva concentrado, dulce y viscoso. Puede obtenerse mediante ósmosis inversa, que no requiere ningún calentamiento, o mediante destilación al vacío, que implica un calentamiento ligero, lo que oscurece el vino e intensifica su sabor. El color puede eliminarse, por supuesto, mediante filtración con carbón activado. El líquido resultante se mezcla con fino para producir Pale Cream, con amontillados y palos cortados para producir Medium y con olorosos para producir Cream. Estas mezclas son técnicas complejas, ya que, obviamente, el mosto concentrado diluirá el grado alcohólico y algunos sabores de los vinos, por lo que necesita un poco más de alcohol. Los resultados pueden ser algo crudos, y una mejor alternativa es mezclar los vinos generosos con los vinos dulces naturales como el Moscatel o el Pedro Ximénez. El Pale Cream está concebido partiendo de un vino de entera crianza biológica, como puede ser un fino o una manzanilla, al que se le añade un mosto dulce concentrado y rectificado, o un vino dulce natural joven, como el Moscatel. Sus tonalidades van de amarillo pajizo a dorado pálido. Goza de notable intensidad en nariz con sabores avellanados y panificados. Alcanza una graduación de 15 a 22 grados.
El medium está elaborado con el cabeceo de un vino generoso de crianza mixta, normalmente amontillado o palo cortado, y un vino dulce natural, o un mosto concentrado rectificado. Disfruta de colores que van desde el ambarino al caoba claro, y ofrece aromas dulzones que evocan a la tierna bollería. Revela una embocadura inicial ligeramente seca, tornándose a dulce, y un posgusto vaporoso y suave. Es poseedor de un notable cuerpo con una graduación que puede ir desde los 15 a los 22 grados de alcohol. El cream es perfilado mediante la combinación de vinos generosos de crianza oxidativa, como el oloroso, y una significativa aportación de vino dulce natural o mosto concentrado rectificado. Con un color que oscila entre el castaño y el caoba oscuro, nos da un semblante viscoso y un intenso aroma. Su paladeo recuerda el dulzor de los frutos secos fusionados con sabores tostados. La graduación alcohólica está entre los 15 grados y medio y los 22. Así pues, el tipo de fermentación, completa o parcial, va a posibilitar la obtención de vinos totalmente secos, denominados vinos generosos, o extraordinariamente dulces, es decir, los vinos dulces naturales. La mezcla entre estos dos tipos de vinos dará lugar a otros vinos con distintos niveles de dulzor, los vinos generosos de licor. Unos madurarán en crianza biológica y otros en crianza oxidativa, pero prácticamente todos pasarán por el sistema de criaderas y soleras típico del marco de Jerez. Esto les aportará, entre otras cosas, estabilidad y complejidad. Para entender mejor este sistema de crianza, te dejo el enlace al vídeo que explica con detalle las técnicas de vinificación de los vinos de Jerez. Por lo tanto, podemos recapitular y resumir los vinos de Jerez en 11 tipos principales. 5 vinos generosos secos: el fino, la manzanilla, el amontillado, el palo cortado y el oloroso. 3 vinos dulces naturales: el moscatel, el Pedro Jiménez y el dulce de Jerez. Y 3 vinos generosos de licor: el pale cream, el medium y el cream. Además de estos tipos principales, dentro de cada uno podemos encontrar diferentes variaciones como el fino en rama, la manzanilla pasada, el amontillado viejo, el oloroso dulce y alguno más. Pero estos otros tipos ya son variaciones de los vinos principales, con acabados o maduraciones que varían su perfil organoléptico ligeramente. Los vinos de Jerez tienen un especial sistema de clasificación de añejamientos. En el sistema de criaderas y soleras, los vinos no se categorizan con una edad determinada, sino con una edad media, que es la que han pasado dentro del sistema de crianza dinámica. La edad promedio de los vinos se calcula mediante una fórmula que computa la frecuencia de extracción de sacas, el número de andanas y el tiempo de reposo del vino en cada criadera, que estará marcado según el estilo de vino que se vaya a realizar. Existen otros vinos que no pasan por el sistema dinámico de criaderas y soleras, y se envejecen con una maduración estática. Para certificar este envejecimiento, en las etiquetas suelen indicar el año de la vendimia y la fecha de la saca. También existen vinos con edad certificada, y se consideran especialmente viejos a partir de 12 o 15 años. Esto nos indica que estos vinos han estado madurando en un sistema de criaderas y soleras que únicamente han contenido vinos con un envejecimiento determinado. Además, hay 2 categorías especiales, como son las etiquetas Boss y Bors. Se pueden traducir con su expresión inglesa o su origen en latín como Very Old Sherry o Vinum Optimum Signatum y Very Old Rare Sherry o Vinum Optimum Rare Signatum, que hacen referencia a vinos de 20 y 30 años de crianza respectivamente. Hablar de las denominaciones de origen Jerez y Manzanilla de Sanlúcar es, sin duda, hablar de diversidad. Finos, manzanillas, olorosos, palos cortados, amontillados, Pedro Jiménez, moscatel, creams y una increíble variedad cromática, de matices y sabores, aunque a veces también puede ser una fuente de dudas y desconocimiento en torno a la tipología y definición de cada uno de estos vinos. Espero que con esta píldora al menos te hayan quedado claros los tipos de vinos de Jerez existentes. Hablar de Jerez es también hablar de una calidad superlativa de vinos, con una relación calidad-precio absolutamente insuperable. No es extraño encontrar vinos de Jerez con las puntuaciones más altas en las guías de referencia, como Parker, Suckling, Decanter y demás, a precios inferiores a 30 euros. Los vinos elaborados en la región de Jerez son unos vinos únicos en el mundo, únicos por las condiciones de elaboración, únicos por la peculiar crianza a la que están sometidos y por las cualidades únicas que ésta les otorga. Además, son únicos en su fusión con la gastronomía y la mixología, maridando a la perfección con todo tipo de platos y con muchísimos cócteles,
bien por la armonía de sabores, bien por el balance y equilibrio por contraste, o incluso por ambas cosas a la vez. Muchas gracias por ver este capítulo. Espero que te haya resultado interesante, que hayas podido resolver alguna duda acerca de este tema, o al menos, que hayas aprendido algún detalle curioso que no conocías. Si es así, por favor dale al botón de me gusta y comparte el vídeo para ayudarme con las visualizaciones en YouTube. Si tienes alguna aclaración o sugerencia, déjamela en los comentarios. No te pierdas las siguientes píldoras de whisky si quieres seguir aprendiendo con nosotros sobre este apasionante mundo de manera rápida, sencilla y en español.